luego subirlo en YouTube? Sí. Hala, pues. Quítate la correcta un segundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor inspire, sostenga y acompañe nuestras obras para que todo nuestro trabajo comience siempre en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Santa María, Madre de la Sabiduría, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. Pues nada, hoy he invitado a Óscar, que es guatemalteco, afincado en USA, y vamos a hablar de las 5 solas de Martín Lutero. Entonces, en definitiva, no son las 5 solas de Martín Lutero. Martín Lutero empieza con la sola escritura y posteriormente la Reforma Protestante irá derivando a 5 solas. Entonces, vamos a ir hablando de cada una de estas 5 solas, como las ve la Iglesia evangélica o la Iglesia surgida de la Reforma del 31 de octubre de 1517 y cómo desde el punto de vista cristiano-católico, eso se lo vamos a dejar aquí a Óscar, no son compatibles con la fe católica. Entonces, comenzaríamos con la primera de las solas, que Martín Lutero en una carta dice que añade la palabra sola en aquella carta de San Pablo para dar énfasis a que si no está en la Biblia no me lo creo. Es decir, sería la sola escritura. Porque nosotros no podemos, como cristianos, creer en la sola escritura. Bueno, a todos buenas tardes. Espero que estén bien y pues bueno, y además espero que se escuche bien el audio. Desde el punto de vista católico, ¿verdad? Sabemos que la sola escritura es una herejía. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la escritura nace de la iglesia, ¿verdad? Sabemos que Cristo cuando envió a los apóstoles en Mateo 19, ir por todas las naciones y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él no les entregó libros, no les entregó papiros, no les entregó nada de eso. Por eso Él instituye la iglesia, Él funda su iglesia en Mateo 16-18. Entonces Él encomienda a la iglesia lo que es su doctrina, podemos decir. Entonces, la sola escritura, ¿verdad? Como lo dijo el Padre, es la enseñanza de Martín Lutero de que solo lo que está en la escritura es palabra de Dios. Nosotros como católicos creemos eso, que la Biblia es palabra de Dios, pero la revelación nos llega podemos decir, por dos fuentes: la Sagrada Tradición, que es la predicación oral, la que se transmitió a viva voz entre los apóstoles, lo que siempre se ha creído, y la Sagrada Escritura. Ahí podemos hablar de las cartas de Pablo, los 4 evangelios, y entonces la iglesia, creo que esto es algo histórico, ¿verdad? Hay que explicar bien esto. La iglesia en el año 381, en el 82, en el concilio romano, convoca un concilio en Roma, el famoso concilio de Roma, que era encabezado por el Papa San Dámaso I, el Papa número 38. Entonces aquí vemos cómo la iglesia hasta el año 300, ya sería el siglo IV, forma un canon, ¿verdad? Canon viene del griego, se traduciría como una regla, ¿verdad? Una regla, una norma. Una norma. Entonces la iglesia reúne estos libros y los cierra, podemos decir, en un solo canon, con 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Añadiendo
añadiendo que ya habían habido cánones particulares. El hereje Marción tenía su propio canon, pero eso no significa que fuera el canon de la Iglesia, era el canon de Marción, que él decía esto. Atanasio también tenía un canon muy casi al 100%, igual al que después se aprobará también, como tú decías, en el 382 en el Concilio de Roma y 10 años después, en el 392, en el Concilio de Hipona. Ajá, entonces la tradición de la iglesia, podemos decir que la Biblia, lo que conocemos, la gran mayoría de nosotros, es parte de la tradición de la iglesia. Lo que pasa que la Biblia era lo que se escribió, de lo que siempre se ha predicado, pero no solo quedó ahí, quedó la sagrada tradición, la sagrada escritura y el magisterio que se encarga de interpretar la palabra de Dios. Entonces, nosotros como católicos tenemos argumentos, podemos decir, en donde nos basamos para afirmar esta enseñanza. Y ahora me gustaría que leamos el texto de Filipenses 4:9. Esperen un segundo, aquí tengo mi Biblia. Para que veamos la importancia de esta tradición del que nosotros hablamos. Cuando hablamos de tradición, no estamos hablando de una tradición, ejemplo, las tradiciones de una fiesta. Países, claro, de una fiesta. No estamos hablando de esta tradición. De esto hay que hacerlo así porque toca. No. Es un tradere, es decir, un traer oralmente algo a lo presente. Como hacía el pueblo de Israel, como hacían los judíos. Los judíos tampoco son sola escritura. El Génesis se escribe porque el pueblo de Israel necesita entender cómo se creó el mundo. Y así sucesivamente el decálogo se va transmitiendo. Cada día dirás el Shema Israel Adonai y irás transmitiendo esa fe, esa tradición. El pasaje de Filipenses 4:9. Filipenses capítulo 4, versículo 9 nos dice: poned por obra todo cuanto habéis aprendido y recibido y oído poned por obra todo cuanto habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, y el Dios de la paz estará con vosotros. Vemos esta parte, dice, todo lo que habéis recibido, oído y visto en mí. El micro, no te muevas mucho que si no se pierde. Ok. Entonces, si nos damos cuenta, aquí Pablo habla de esa tradición del que la iglesia habla y siempre ha hablado, siempre. Pablo no dice, solo crean lo que les he escrito. Ahora vamos a ver un texto donde habla de los escritos, pero de esa tradición. Claro, pero mayormente se refiere al Antiguo Testamento, que eran las únicas escrituras que tenían y que vivieron. Veamos lo que nos dice Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 2. Vamos a ver el texto. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 2. Dice, lo vamos a leer desde el 1 para que entendamos lo que está diciendo Pablo. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 1 dice, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús, y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a otros hombres fieles, que sean capaces a su vez de instruir a otros. Lo que yo te he dicho, tú lo has escuchado y tú lo has de transmitir al otro. De tradición. No es sola escritura. Esto es lo que dice Pablo. Lo vamos a leer una vez más y pasamos a otro texto. Porque esto es evidente. Solo un sordo y ciego puede rechazar esto. Pero si nos decidimos ser cristianos, creer en la palabra de Dios, creer que la Biblia es palabra de Dios, no debemos dudar de lo que dice aquí. Veamos lo que dice. Por última vez. Hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús,
y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a otros hombres fieles, que sean capaces a su vez de instruir a otros. Esto es muy evidente. Esto no lo podemos negar. Esto no lo podemos negar. Y como lo dije hace rato, y tal como lo dice aquí el Padre, es que la iglesia no empezó a predicar con una Biblia en mano. No Ciertamente existía. tenía el Antiguo Testamento, pero no tenía nada del Nuevo Testamento. Entonces se transmitió a viva voz entre los discípulos. Poco a poco siempre se conservó eso. Obviamente es una obra de Dios. Dios mismo iluminó a estos hombres para que lo conservaran, para que no hablaran disparates, herejías. Entonces, aquí vemos que la sagrada tradición es bíblico, ¿verdad? Entonces, Martín Lutero rechaza la tradición viva de la iglesia, rechaza la gran obra de los santos padres. También hay que entender esto. Cuando decimos santos padres, hay que entenderlo en el sentido en el que lo dice la iglesia. No hay que interpretar, oh, santos padres, creen que los curas son santos. No. Cuando No, hablamos de santos padres, estamos hablando de esa primera generación de cristianos, en especial los obispos que escribieron lo que se creía. Y es San por eso Ignacio de tenemos Antioquía, San Policarpo, San Justino, toda esta gente que fue sucesora de los apóstoles y los escucharon predicar. De Pedro tenemos el Evangelio de Marcos, según San Marcos. De Juan tenemos a Policarpo de Esmirna y tenemos a San Ignacio de Antioquía, a su vez con Pedro, y así sucesivamente. Claro, son estos escritos que la iglesia conserva hoy en día. Entonces, estos escritos no los escribieron hombres que simplemente, oh, ahora me voy a poner a escribir un documento. No, estos hombres, San Policarpo, San Ignacio y San Irineo de Lyon, De León, de León, el todos americano. estos, la mayoría de ellos, algunos de ellos conocieron a los discípulos de Jesús. Entonces, la sagrada tradición es importante y es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Correcto. Para pasar A a otra otro, sola, sí, a otra sola, simplemente voy a decir lo que dice, creo que lo sé de memoria. Juan 21:25 dice que todo lo que hizo Jesús no está escrito porque no caberían todos los libros en el mundo para ser entero. escrito lo que él hizo. Sí, muchas otras cosas hizo Jesús que si fueran escritas en libros no cabrían. Algo así Eso es, dice. eso es. Correcto. Y lo dice Juan capítulo 21, verso 25. Y también segunda de Tesalonicenses 2:15, lo pueden leer, los que están aquí, pueden leer el texto, también habla de esta tradición del que estamos hablando. Reitero, no estamos hablando de una tradición de fiesta o porque en mi familia es una tradición tomarse una Coca-Cola todos los días. No No. estamos hablando de esta tradición. Estamos Estamos hablando hablando de de tradición una con la T tradición, mayúscula. eso, con la T mayúscula. Así es, pues. Ahora, Eso. no sé si Ah, puede. y luego también hay un texto maravilloso de cómo San Pablo conoce qué es la Eucaristía. Yo he recibido una tradición que a mi vez os la he transmitido, que en la noche de la pasión el Señor Jesús tomó un pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y hizo lo mismo con la copa de vino, diciendo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. El mismo San Pablo lo dice, yo he recibido una tradición que a mi vez os la transmito a vosotros. No está... Primera de Corintios capítulo 11, verso 23. No Yo está... recibí del Señor. Claro, él recibió. Y él Ojo, lo está no transmitiendo. dice yo he leído en el Evangelio de Mateo, o de Marcos, o de Lucas, o de Juan.
o de la carta de Pedro, no. Yo he recibido una tradición que a mi vez os transmito a vosotros. Entonces, es curioso afirmar la sola escritura cuando la propia sola escritura no existe o no está contenida en la Biblia. Una segunda sola podría ser la de la sola gracia, solo gracia, que es como decir que solo con la gracia de Dios yo ya me salvo, con la sola gracia, con los dones que el Señor me da, yo ya me sé salvado, porque el Señor, como lo he aceptado como mi Dios y Salvador, pues ya me da su gracia. Y como simplemente en el pasaje de San Pablo de tu gracia me basta, ya estamos afirmando que la sola gracia salva. Y esta, para enlazarla, iría también con la sola fides, con la sola fe, porque solo la gracia y solo la fe. Sí, sí, va enlazado. Entonces, verdad, estas dos solas de la Reforma Protestante tampoco podemos abrazarlas como cristianos católicos, porque ni es solo la gracia, ni es solo la fe, pero ojo, tampoco es solo obras, que algunos también intentan afirmar. Entonces, ¿cómo podemos decir que verdaderamente no es solo fe y solo gracia? ¿Óscar? Bueno, sí, esto es verdad. Lo que dice el padre, los protestantes creen esto. Lutero enseña esto y por eso la gran mayoría de los protestantes rechazan las obras. El micro. Santiago, mejor me lo quito. Sí. Ahora mejor. Mucho mejor. Ok, perdón. Nada, tranquilo. Ibas a Santiago. Sí, pero Santiago contradice esta enseñanza. A ver, antes de mencionar a Santiago, la carta de Santiago, el mismo Jesucristo en Mateo 25, 31, donde dice, estuve en la cárcel y fuiste a visitarme, fui forastero y me diste de comer. Esto lo dice Mateo capítulo 25, verso 31. Santiago 2, 13 al 16. Vamos a leer este texto. Es muy interesante este texto. Lo sé de memoria, pero es mejor leer el texto. A ver, para que vean que no estamos... Muéstrame tu fe, ¿no? Sin obras. Claro, para que vean que no estamos inventando nada de lo que estamos hablando aquí. A ver, esperen un segundo. Ok, Santiago capítulo 2, verso 14. Repito, Santiago capítulo 2, verso 14 dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe? Los protestantes, solo la fe basta. Escuchen lo que dice. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarte la fe? Si un hermano o una hermana está desnudo y carece del sustento diario, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no le deis lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Pues así es también la fe. Si no tiene obras, está realmente muerta. Muerto. Muéstrame tu... Sí, ahí es el remate total. Claro, muéstrame tu fe sin obras. Sin obras, que yo te mostraré mi fe a través de las obras. Así es. Y luego aparte también está aquel pasaje de no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, no solo la fe, o Mateo 25, el juicio universal, cuando dice, en aquel día reunirá el Señor a las ovejas y a las cabras y pondrá a unos a su derecha y a otros a su izquierda. Y a los de su derecha les dirá,
venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado desde siempre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme, estuve desnudo y me vestiste, sediento y me diste de beber, fui forastero y me hospedasteis. Esos son obras, pero son obras. Otro texto, es verdad. Hay otro texto, lo vamos a leer y vamos a continuar con esto. Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Apocalipsis capítulo 14, verso 13 dice: luego oí una voz que decía desde el cielo. Este texto es, hasta ya me lo sabía, ya me lo sé de memoria y siempre se los doy a los protestantes. Escuchen lo que dice. Apocalipsis capítulo 14, verso 13. Luego oí una voz que decía desde el cielo: escribe, dichosos los muertos que mueren en el Señor. Sí, que a partir de ahora, dice el Espíritu, descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Ahí está. Y descansar, si nos cogemos el Salmo 22-23, el Señor es mi pastor, me hace recostar en verdes praderas, allí restaura mis fuerzas. Descansan en el Señor, en esas verdes praderas de su reino. Entonces, no todo es gracia, no todo son fe, por lo tanto, la fe debe de ir unida a las obras y no por separado, sino que van juntas e inseparables. Lógico, con la gracia y la ayuda de Dios, que son los dones del Espíritu Santo. Pero ese solo pasaje de solo la gracia me basta, sacado de contexto, claro que puedo enunciar esa sola gracia como un mandato de la Reforma Protestante, o la sola fe, lo puedo sacar de contexto y decir, solo la fe salva, porque he aceptado a Jesucristo como mi Salvador y entonces yo lo creo así. Pero la fe ha de manifestarse, como bien ha dicho Óscar, con el pasaje del apóstol Santiago, en obras, o como el mismo Jesús reconoce en el juicio universal en Mateo 25, con las obras de misericordia. Y así sucesivamente. No podemos separar, pues, la fe de las obras. Por lo tanto, eso de sola fides cae por sí misma, porque es fe con obras, con la ayuda de Dios, no solo con la gracia. La gracia es una ayuda que nos manifiesta Dios para poder llevar adelante obras y nos sostiene en la fe. Así es. Hay otro texto que es muy interesante también, ya lo sabía, pero siempre me gusta utilizar estos textos porque refleja de que no solo por la fe, solo por decir, oh, creo en Cristo, ya estoy salvo. No. Otro texto, Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 15. Repito, Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 15. Escuchen lo que dice. Así que no es mucho que sus ministros se disfracen también de ministros de justicia. Está hablando de los falsos profetas. Escuchen lo que dice. Así que no es mucho que sus ministros se disfracen también de ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Y luego, sí, bueno, podemos dejarlo ahí con la sola gracia y la sola fides, que queda demostrado con la Sagrada Escritura, solo con la Sagrada Escritura, que la sola gracia no existe y la sola fe no existe. Es fe con obras, ayudado y auxiliado por la gracia. Y que esas obras son manifestación de la fe y que no solo por decir Señor, Señor y aceptarlo como Salvador puede salvarme. Entonces es algo curioso, pues seguir aferrándose a solo fe o solo obras cuando son las dos cosas, y que nuestras obras son manifestación de la fe por la ayuda y la gracia de Dios, que nos da sus dones, los dones del Espíritu, cada uno conforme a sus capacidades, como dice la parábola de los talentos. El rey se marchó y a uno le dejó 10, a otro 5 y a otro 1, y cada cual
produjo y benefició a su Señor en tanto en cuanto a sus capacidades. Entonces, podríamos decir, pues, que sola fides y sola gracia, que van bastante entrelazadas, no podemos aceptarlas simplemente desde la Biblia, porque tampoco existe desde la Biblia este tipo de afirmaciones para un cristiano, para un seguidor de Jesucristo. Si te parece o tienes algo más que añadir, y si no, pues cambiamos a la cuarta sola de la Reforma, que como digo no son de Lutero, primero empieza Lutero, pero después Calvino, la Iglesia la Comunión Anglicana y demás, pues van reformulando y al final aparecen como una doctrina las cinco solas. Así es. Pues no, simplemente reiterar de que la palabra de Dios no nos miente cuando nos habla de esto, y de que muchas personas, es muy común entre los protestantes decir, no, es que Pablo está hablando de otras obras ahí que no es importante. No, Pablo, al igual que Santiago, el mismo Apocalipsis, lo que yo había leído ahora, habla de esas obras tal como lo dice Jesús. Estuve hambriento, para que lo entiendan. Jesús lo explicó mejor. Jesús lo explicó mejor. Y Santiago también lo dice. Si mandan a la persona en su casa sin darle de comer, ¿de qué sirve? ¿De qué te sirve? Claro. Vete en paz, pero si no le das de comer y no le das de sustento, ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve? Entonces, la sola escritura se nos ha caído al suelo, la sola gracia se nos ha caído al suelo, la sola fe se nos ha caído al suelo. Pues vayamos solo a Dios la gloria, soli Dio gloria. ¿Qué podríamos decir de esta sola que dice que solo a Dios la gloria, solo a Dios el honor? Ciertamente, la Iglesia Católica te recuerda el primer mandamiento: solo al Señor adorarás, solo a Él darás culto, solo a Él servirás. Es cierto, pero la sola a Dios la gloria tiene también sus lagunas. Sí, bueno, para entender esto, me gustaría citar un texto. Está en 2 de Pedro 1:4. Dice, a ver, creo que lo sé en griego, pero trataré de traducirlo. Dice el texto, koinonia seiota tefisis, ¿verdad? Sí. Al servicio de... ¿Qué significa este texto? Lo pueden leer. Está en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, que dice que por la gracia nos hacemos partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué significa esto? Hay muchas personas que no entienden esto, especialmente los protestantes, que por la gracia nos hacemos partícipes de la naturaleza divina, ¿verdad? Cuando una persona está en gracia, se hace partícipe de la naturaleza de Dios, de la naturaleza divina. Entonces aquí es donde vienen los santos. Aquí es donde aparece la Virgen María. Aquí es donde los santos aparecen. No sé si encontraron el texto. Segunda de Pedro, repítelo para la gente. 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Yo te lo puedo leer, si quieres, en castellano, desde la Biblia de Navarra, en la cual dice, empiezo en el 3. Empieza en el 3. Su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad mediante el conocimiento del que nos ha llamado por su propia gloria y potestad. Con ello nos ha regalado los preciosos y más grandes bienes prometidos, para que por estos lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, tras haber escapado de la corrupción que reina en el mundo a causa de la concupiscencia. En 2 de Pedro 1:3-4. Ahí está. ¿Qué significa esto?
¿Qué significa esto? Sabemos que cuando una persona está en gracia, se hace partícipe de la naturaleza divina. El mismo Jesucristo lo dijo: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, yo... el texto dice que yo habitaré en él. Habitar significa estar. Claro. Entonces, quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él, dice el texto. Eso lo dice Juan 6:53. Pueden leerlo desde el 51 hasta el 66. Entonces, ¿qué significa esto? Ciertamente, como lo dijo el Padre, nosotros le damos la gloria solo a Dios. Pero los santos ya comparten esta gloria, porque ellos están en el cielo. Por ende, cuando nosotros veneramos a los santos, no estamos adorando a los santos, sino que estamos gloria a Dios en sus santos. Tal como también nos dice, si no me equivoco, es San Pablo: nosotros no sabemos lo que seremos, pero cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Porque la llamada a la resurrección es en un cuerpo glorificado. Sí. O sea, no es en un cuerpo corruptible, sino en un cuerpo glorificado. Y será glorificado porque lo veremos tal cual es. Y ahí el Señor también a nosotros nos invita a la glorificación, a ser glorificados. Porque esto que has dicho de segundo de San Pedro 1, 3, 4, participamos de los bienes de la gloria de Dios porque nos hemos liberado de la corrupción de este mundo, de las concupiscencias de la corrupción de este mundo. Entonces, solo a Dios la gloria me parece que también se cae por su propio peso, y solo desde la Sagrada Escritura. Claro, porque así tal como lo expliqué, y esto yo no lo entendía antes, y gracias a Dios llegué a entender esto, porque yo también tenía una cierta concepción cómo es posible de que los santos, la Virgen, pero cuando me encontré con este texto que dice que por la gracia nos hacemos partícipes, o sea, ya participo de esa naturaleza divina por la gracia, entonces cuánto más los santos que ya mueren en gracia, cuánto más. Entonces, en fin, cuando veneramos a los santos, estamos dando gloria a Dios en sus santos. Porque además los santos, que no se nos olvide, para nosotros ni son dioses ni son ídolos, son hermanos nuestros, piedras vivas, llamados a edificar la Jerusalén celeste, que es la iglesia, de la cual Cristo es su cabeza, tal como nos recuerda también la Sagrada Escritura. Entonces, tenemos de 5 solas: la sola Escritura, la sola gracia, la sola fe y el solo a Dios la gloria. Se nos ha caído. Vamos a ver si por lo menos el solo Cristo se nos mantiene. Solo Cristo es: no necesitamos intercesores, no necesitamos santos, no necesitamos a nadie más que a Cristo. Por lo tanto, yo como protestante, con decir acepto a Jesucristo como mi único Señor y Salvador, yo ya soy salvo. ¿Esto es así tal cual? No, la verdad no, porque el mismo Jesucristo en Juan capítulo 21, Juan capítulo 21, verso 23, cuando él dice: recibid el Espíritu Santo. Y a quienes vosotros perdonéis los pecados, les quede perdonado. A quienes os retenéis, se les queda retenido. ¿Qué significa esto? Está enviando. El mismo San Pablo dice: somos embajadores de Cristo, como si Dios mismo os exhortara por nuestra boca. Entonces,
es evidente que Cristo, cuando instituye la iglesia, lo hace de una forma. Si nos fijamos en el texto de Mateo 16, 18, dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo. Atado en el cielo. Hay otro texto en Mateo 18, 11 en adelante, habla también de esta misión, del atar y desatar. Ahí ya está hablando en plural, ya no está hablando en singular a Pedro, pero sabemos que Pedro tiene un puesto único, y esto lo manifiesta el mismo San Juan, el mismo Lucas 22:31, cuando dice: Simón, Simón, he aquí Satanás, que ha pedido permiso para zarandearos, en plural, como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti, en singular, para que tu fe no se venga abajo, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces la sola escritura, solus Christus, cae. Sí, pero cae porque no solo está eso, sino que también Jesucristo, al instituir una iglesia, está también custodiando, por decirlo de una manera, la revelación, está dándole una misión, y él mismo, además, por medio del apóstol San Pedro, en la segunda carta del apóstol San Pedro, si no me equivoco, porque tú tienes más memoria que yo para esto, también les dice que para poder interpretar la escritura hace falta que sea en la comunidad, que es la iglesia. No vale interpretarla de manera personal. Segunda de Pedro 2:16 dice que los ignorantes, los indoctos, interpretan las escrituras para su propia perdición. Aparte de eso, en el mismo Segunda de Pedro capítulo 2, verso ya en el 19 en adelante, dice que Pablo en sus cartas utilizó, podemos decir, términos que no cualquiera puede interpretarlos. Habla cosas que no cualquiera lo puede interpretar. Voy a buscar el texto mientras, si puede decir algo, y lo voy a leer, padre. Entonces, vemos que solo Cristo no es simple y llanamente factible, porque necesitamos la iglesia, necesitamos la intercesión de sus ministros, y porque también necesitamos de la fe, de las obras, de la gracia, de los dones del Espíritu, de la Escritura. Necesitamos de los auxilios, en definitiva, que Dios instituye en su iglesia, la cual es baluarte y columna de la fe, de la cual Cristo es la cabeza. Así es. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 dice: pero ante todo tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, pues nunca profecía alguna fue bruto de la voluntad humana. Los profetas fueron hombres que hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Y como lo dijo aquí el Padre, en Primera de Timoteo capítulo 3 verso 15 dice: pero si me demoro, para que sepas cómo debes de portarte en la casa del Dios vivo, que es la iglesia, pilar y fundamento de la verdad. Otro texto más está en Efesios capítulo 2 verso 12, dice que las multiformes de la sabiduría de Dios se han manifestado a través de la iglesia. Entonces, sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, tal como lo dice Efesios capítulo 5, verso 23, que Cristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, Solus Christus de Martín Lutero cae por la palabra de Dios.
Entonces, ¿cuál de las 5 solas nos queda en pie? Pues entonces, pero luego aparte, con lo de la sola escritura y demás, también me surge un paradigma muy duro, que es aquel que decía el padre Carreño, no sé, el padre Carreira, no sé si te acordarás, que decía, ¿cómo puedo ser yo protestante? Porque si para un protestante Primera de Juan 1 significa una cosa y para otro significa otra, y los dos dicen ser ayudados por el Espíritu Santo para interpretar ellos la Escritura, ¿con cuál de las dos me quedo? ¿Con cuál de las dos interpretaciones es la buena? Si San Pablo en Efesios 5 dice un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo, si solo hay una fe y solo hay un Espíritu, ¿cómo pueden haber dos interpretaciones diferentes? ¿Cómo pueden haber dos maneras de interpretar y a veces totalmente antagónicas? Es un poco digamos, una explicación o una interpretación bíblica un poco esquizofrénica, o si lo trasladáramos a una enfermedad de personalidad, sería múltiple personalidad. Tantos pastores haya, tantas interpretaciones hay. Entonces, algo no me cuadra. Pues sí, es verdad. La verdad es que en el protestantismo, por no tener una autoridad, ¿verdad? Ahí es donde sale... Un magisterio, aunque sí que lo tienen, pero no lo gastan. Claro. Creo que se me olvidó el nombre de un escritor del siglo XVII que decía que en el protestantismo cada uno es papa, cada uno es magisterio, cada uno tiene su propia interpretación. Pero entonces volvemos a San Pablo a los Efesios. Si hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios, ¿cómo es posible que haya diferentes confesiones de fe en el protestantismo? Que el Espíritu dé diferentes interpretaciones a un mismo pasaje. Entonces estaríamos haciendo paralelismo a aquel pasaje de Cristo, estaríamos en el reino de Dios está en guerra civil. Si hay un solo bautismo, una sola fe y un solo Señor, no puede haber muchas interpretaciones, muchas fes y muchos diferentes bautismos. Entonces es algo curioso, pues, seguir afirmando que la sola Escritura, que la sola Fides, que la sola Gracia, que el solo a Dios Gloria y el solo Cristo pueden ser doctrinas de un cristiano que sigue verdaderamente a Cristo. Es decir, formar parte de una iglesia apostólica, santa y católica. Y en esto lo compartimos con nuestros hermanos de Oriente, que es la Iglesia católica ortodoxa, en este camino ecuménico que, si Dios quiere, podamos ser un solo rebaño bajo un solo pastor, que es Cristo. Pues, es verdad, la verdad es que tanto católicos, podemos decir romanos, como los ortodoxos, tenemos la sagrada tradición, compartimos además 7 concilios ecuménicos, que también es tradición de la iglesia, porque los concilios no es que los católicos se reunieron para inventar un nuevo dogma. No, eso es un error. Lo que hace la iglesia en los concilios es, bueno, a ver, ¿qué Lo es explico lo que rápido. Eso es. ¿Qué están diciendo? ¿Qué estáis contando? ¿Que Jesucristo no es Dios y es una naturaleza humana que toma apariencia de Dios, o al revés, o esto? No, a eso se le llama arrianismo. Y el señor que lo enuncia se llama arrio, y usted está mal. Lo que cree la iglesia es esto, esto y esto. Y ya está. Entonces, un concilio no es definir doctrina nueva, sino decir: usted y usted están equivocados, y están equivocados por esto, esto y esto, porque la iglesia cree esto. Eso es un concilio. Entonces, y además, también hay un gran error dentro de este protestantismo, que dicen que fue Constantino el que le pone el sello de católica a la iglesia.
y es falso. Primero, tenemos a San Ignacio de Antioquía en el año 107 y luego el edicto de Teodosio, mucho después de Constantino, cuando se vence ya el paganismo romano, que la iglesia que es la perseguida pasa a ser religión oficial del imperio y Teodosio dice, y esa iglesia se llama católica. Y a partir de ahora se le ha de llamar católica, porque es la católica tal como lo dijo San Ignacio de Antioquía. Claro, y sí, es verdad, y la verdad a mí ahora que menciona a Teodosio primero, me llena, siento, no sé, porque yo he estudiado mucho la historia y me gusta y sigo estudiando la historia de la iglesia, y cuando veo estas declaraciones de Teodosio, yo digo, Dios mío santo, el poder del Espíritu Santo, al punto de que el imperio asumió el catolicismo como religión oficial. 12 hombres, 12 con San Pablo, convirtieron un imperio completo. Eso es muy impresionante. Eso, cuando una persona tiene fe y cree que la iglesia, cree que la iglesia es de Dios, es algo divino, y se da cuenta de esto y dice, Dios mío, es evidente que esta iglesia es la que Cristo fundó, y a través de la historia sabemos todo lo que ha pasado con las invasiones de los bárbaros, del Islam, claro, y demás. Nunca acabó, nunca, en absoluto. Y vemos cómo también surgieron emperadores paganos, podemos decir, pero ayudaron para que la iglesia crezca poco a poco y se expandiera. Lo vemos con, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama emperador? El emperador Alejandro Magno, no, creo que No. sí, no, eso era un... Pero, ¿qué quieres decir? ¿En qué momento de la historia? En el siglo VIII, el que convirtió Europa, no era Constantino. No, estamos hablando del año 325. Sí, eso es del siglo VIII. Estamos hablando del Sacro Imperio Católico, sí. Sí, pero a ver cómo se llama este emperador de... No estoy como ellos con el Google delante. Sí, a ver cómo era. Pero también tiene el apodo Magno. Tiene fue coronado por el Papa. En Bizancio. Carlos V, nombre, no, eso ya es. Carlos Magno. Eso, Carlos Magno. Sofía, en la Basílica de Santa Sofía. Claro, Carlo Magno, era Carlo Magno, pero pero sí es interesante la historia de él también. Cuando estuve estudiando la historia de él, y yo dije, Dios mío, estos hombres ayudaron mucho a la iglesia, y pues, en fin, aquí estamos nosotros. Sí, pero se sirvió de la fe, de la gracia y de las obras de estas personas, no solo de una, otra u otra, sino de las tres cosas, para dar gloria a Dios en la iglesia de los santos perseguidos, martirizados, asesinados y demás índoles. Entonces, es curioso que de las 5 solas no nos ha quedado ni una, y solo con la escritura. Entonces, es una lástima, es una pena que haya gente que diga que solo con la escritura, y luego con el solo la escritura se desmonta todo. Porque también es curioso, con el solo escritura, cómo a veces ellos tramposamente traducen la palabra paródesis, que es tradición, y a veces la traducen como tradición tal cual cuando ellos quieren afirmar algo que les interesa, o la traducen por tradición de hombres cuando algo no les interesa. Y entonces trabucan con una traducción traidora y falaz, embustera. Entonces es curioso
tener que seguir diciendo que las 5 solas, bíblicamente, históricamente e intelectualmente, solo pensándolas, no sirven. No sirven porque no las puedes sostener. Es verdad, no se pueden sostener con la Biblia en absoluto. Y el mismo, por eso Lutero odiaba la carta de Santiago. Bueno, entre otros textos. Claro, Primero y segundo de Macabeos, porque primero y segundo de Macabeos habla de la intercesión de los santos y cómo por medio de la colecta de Judas Macabeo yo puedo orar por los difuntos para que el Señor se conmueva por ellos, si les falta algo para ser purificados y alcanzar el cielo y salir del Sheol, que dirían los judíos, y poder alcanzar la gloria del cielo. Es decir, la intercesión y la oración por los difuntos. Rechaza el libro de la sabiduría porque Lutero dice, tú no pienses, tú solo cree, tú no pienses, tú el raciocinio, no, a ti no te pagan para pensar. Tú simplemente... Martín Lutero llamaba a la razón la prostituta del diablo. No quería decirlo yo. Entonces, tú no pienses. Y claro, el libro de la sabiduría no solo habla de consejos de sabiduría al uso, sino que todo el libro de la sabiduría es un reflejo de la vida de Cristo. Porque es Cristo la sabiduría encarnada, es Cristo la palabra hecha carne, es Cristo hecho carne para nosotros, la sabiduría de Dios. Después, el Apocalipsis también me lo quiero cargar porque habla de cuando vuelcan las copas los santos ante el trono, que es la oración de los santos ante el trono, es decir, la intercesión de los santos. Y con la excusa de que hay mucho paralelismo que es casi igual al libro de Daniel, a las profecías del libro de Daniel. Entonces, ¿para qué poner 2 cosas iguales en la Biblia? Y así sucesivamente, pues vamos recortando, no vaya a ser que alguien lea esto y como hemos hecho ahora nosotros, a grosso modo, mejor dicho, y sin ser academicistas, sin ser estudiosos en el griego y en el latín, aquí poniendo las palabras tal cual, aunque sí que hemos dicho paródesis y demás, simplemente con el entendimiento básico, uno puede desmontar las 5 solas de la Reforma protestante. Sí, es verdad, es evidente. Bueno, la carta de Santiago, como tú dices, también la quiere eliminar porque ahí, claro, muéstrame tu fe sin obras, que yo por las obras te mostraré mi fe. Entonces, claro, si estamos diciendo que Jesús en el Mateo 25 habla de obras y demás, pues ¿cómo es posible que ahora vengas tú a fastidiármelo diciendo que la fe tiene que ir acompañada de obras? Entonces, es curioso, es curioso. Entonces, no nos queda ni una sola. Y luego, si quieres, para rematar, si yo acepto a Cristo como mi Dios y Salvador, el evangélico o el reformado me dirá, haz la oración del pecador. Es decir, soy sola escritura, pero luego no encuentro en la Biblia la oración del pecador. ¿Dónde está que Jesús me diga, haz esto, recita estas palabras como fórmula mágica para que entres a formar parte de mi pueblo, para que entres a formar parte de la iglesia evangélica? ¿Dónde está? No lo dice la Biblia. Vale, entonces, ¿ellos mismos van contra la sola Biblia? ¿Contra la sola escritura? Ellos mismos se contradicen. Aparte de eso, la Biblia no dice en ningún texto, esto es palabra de Dios. No existe un texto en el Nuevo Testamento que diga que lo que está contenido en este canon es palabra de Dios, no lo dice. Pero sabemos que los protestantes, ellos mismos inventan sus propias doctrinas, aparte de eso, sus propios dogmas. Esto es un dogma entre el protestantismo. Y fíjense bien, cualquier protestante por ahí, lo primero que te va a decir, ¿ya recibiste a Cristo? O haz la oración de nuevo. ¿Ya has nacido de nuevo? Entonces, eso es el dogma de los protestantes. Eso es un dogma que ellos se han inventado, que tampoco lo dice la Biblia.
Pero entonces estamos con que el protestantismo falla desde sus propias bases. No es posible sostener pues las 5 solas y es imposible decir que todo sale de la Biblia por lo siguiente también. ¿Tú cómo sabes, Óscar? Tú ahora eres protestante, no eres cristiano católico. ¿Cómo sabes el nombre de los 12 apóstoles? Bueno, por la palabra de Dios. Porque están en la Biblia, ¿no? Sí. Pero salen claramente, están en una lista, están claramente, dicen Pedro, Juan, Santiago, Andrés, los dice. Sí, sí. Vale, están en la Biblia, vale, te creo, porque es sola Biblia. Y los 66, para ellos, 73 libros de la Biblia, también están en la Biblia. ¿Hay una lista que me diga esto es palabra de Dios? Entonces, usted como protestante, ¿cómo me puede afirmar que eso es palabra de Dios? ¿Quién se lo ha dicho? Esto es el problema con ellos. Por eso yo le dije a un protestante, mientras íbamos viajando hace poco, estábamos dialogando, de repente dijo que, bueno, ¿cómo es que la iglesia celebró antes la Cuaresma? Y estábamos hablando. Y él dice, pero ¿cómo es posible que la iglesia católica es la verdadera? Yo le respondí con esto, justo es la pregunta del padre y yo sé que ya está a punto de dar la respuesta el padre, pero yo lo voy a dar. Dice, ¿cómo sabemos que es palabra de Dios? ¿Quién te dijo? Y yo mismo le puse un ejemplo. Bueno, yo mismo ahora entonces puedo empezar a escribir un libro y publicarlo. Eso es palabra de Dios. Pero porque tú lo digas. Porque tú lo digas. Claro, estás loco. ¿Qué tienes en la cabeza? Entonces, ¿por qué creemos que la Biblia es palabra de Dios? Lo dijo la Iglesia Católica. Entonces, eso es una prueba de que la Iglesia tiene esa misión de allá arriba. Una misión divina. Tiene la autoridad para definir, asistida por el Espíritu Santo, qué es y qué no es palabra de Dios. Y eso fue año 382, Concilio de Roma, año 392, Concilio de Hipona. Y por si acaso algún protestante me viene con Romanos 10:9. Porque si confiesas con tu boca Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, te salvarás. Muy bien. Pero es que esa no es la oración del pecador. Ahí te está invitando a que creas que es el querigma, es el anuncio del querigma a la ciudad de Roma. Cree que Jesucristo es el Señor y proclámalo, dalo a conocer, transmítelo. Pero ahí no te está diciendo, yo, fulano de tal, recibo hoy a Jesucristo como Dios y Salvador. Sí, lo estás diciendo con los labios y posiblemente lo creas con el corazón. Pero ¿dónde está el nacimiento de nuevo? El nacimiento de nuevo es la confesión de la fe, es el bautismo, es los sacramentos. ¿Y dónde? No de manera individual, en la iglesia, porque Pedro es la piedra sobre la que Jesús edifica la iglesia. Nosotros, piedras vivas que edifican el templo, pero Jesucristo es la piedra angular desechada por los arquitectos, sobre la cual no se puede quitar ni poner otro cimiento. Cuidado. Entonces, Romanos 10:9 no vale para justificar la oración del pecador, porque es en la iglesia y no de manera individual, porque es la iglesia la que te da la fe, es la iglesia la que te anuncia el querigma, por medio de sus miembros, piedras vivas llamadas a ser la construcción del templo vivo de Dios. Entonces, Romanos 10:9 no nos sirve para hacer la oración del pecador. Sí, así es verdad. No, la oración del pecador que ellos se han inventado no tiene nada que ver con la Biblia. Y pues, si algún católico se encuentra con un protestante,
que le diga que haga la oración del pecador, no le crea y... Sí, dígale, sí. Pero- Démela en la Biblia. Ábrame la Biblia y dígame de dónde a dónde tengo que leer. A ver si la encuentra. No. Y ya está, que lo haga así. Que lo haga así y ya está. Es que si aceptas que Jesús es el Señor, yo ya lo sé, soy cristiano y católico, ya sé que Jesús es el Señor. ¿Y crees de corazón que que está vivo y ha resucitado? Sí, también, y lo celebro. La Pascua y cada domingo, que es reflejo y recuerdo de la Pascua. Ya lo creo, ya lo vivo. Entonces te salvará. Digo, pues muchas gracias. Cuando quieras, vente a la iglesia cristiana, santa y una, que fundó Cristo en la catolicidad de todos los dones, de todas las gracias y del anuncio completo de la fe. En fin.